Muy bien, habiendo sido leída la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 7, continuamos entonces con el tema que comenzamos el domingo pasado, que nos habla de los deberes conyugales de los peregrinos. Aunque en realidad esto es un subtema dentro de todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 2. El domingo pasado comenzamos este párrafo, es decir, continuamos hablando del testimonio cristiano, porque la sujeción es evidencia de la condición espiritual sana que emana del sujetarse a Cristo. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Estoy sujeto a Cristo, entonces me sujeto a lo que Él ordena. Efesios 5:22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Se fija? Como al Señor. El Señor primero. Y luego la consecuencia es la sujeción que Él manda. Que llamemos a Cristo nuestro Señor tiene consecuencias. El temor del Señor en nuestras vidas no pasa desapercibido en otras áreas de nuestra existencia. Si así fuera, si hubieran áreas de nuestra vida donde el temor del Señor importa poco o nada, entonces es que no hay temor de Dios, aunque afirmemos lo contrario. De igual manera, si Cristo es mi Señor, esto también se evidencia en la vida diaria. Me someto a su voluntad en mis relaciones, comenzando por mi cónyuge, sigo por mis hijos, mis padres, mis hermanos en la fe y así sucesivamente. ¿Puede alguien someterse a Cristo y no sujetarse a su esposo? No. La no sujeción al esposo indica no sujeción a Cristo. Quien no se sujeta a Cristo no será una buena esposa, ni una buena madre, ni una buena hermana. Será esposa, madre y hermana. Así, a secas. Pero será un dolor de cabeza en todas esas relaciones. ¿Por qué? Porque está en guerra, está en rebeldía contra el príncipe de paz. Entonces, siendo así, ¿cómo podrá vivir en paz con su esposo, con sus hijos, con la hermandad? No puede. Está en guerra. Oigo decir que, bueno, yo estoy en paz con todos, menos con la hermana tal. Te equivocas. Todos disimulan, te soportan, pero quien eres realmente sale a luz con la hermana tal. Tu pecado aflora en esa relación con la hermana tal. No te engañes. Pedro sigue hablando de mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y entre los creyentes? Si nos está prohibido dar un mal testimonio entre los gentiles, entre los creyentes, entonces ¿no importa el testimonio? ¿Qué hace que aflore la maldad en nuestras relaciones al interior de las congregaciones? ¿No es nuestra naturaleza pecaminosa? Qué actual y necesaria la advertencia apostólica del capítulo 2, versículo 11. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El afán de figurar, los complejos de inferioridad o superioridad, entre paréntesis, son dos formas en que se viste el orgullo. La envidia que corroe. Y todo esto alimentado
por los rumores y chismes que se pronuncian en algunas de las 27.000 palabras que se dicen a diario. Proverbios 10:19 nos recuerda: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Una conducta prudente y sobria solo será consecuencia de la sujeción al Señor. Aquellos que aprenden a cerrar su boca, pero le abren el corazón a la rebeldía, tarde o temprano se manifestará su hipocresía para su propia ruina y decepción de la congregación. El versículo 2 de Primera de Pedro 3 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esta palabra, considerando, ha aparecido antes y en el mismo contexto. Está ahí en el capítulo 2, versículo 12, donde dice considerar vuestras buenas obras. Nos da la idea de observar, de examinar atentamente, de inspeccionar. ¿Y qué es lo que debo mirar con tanto cuidado? El texto nos responde: vuestra conducta. Vuestra conducta. Esta conducta debe ser concordante con la profesión de fe, pues la conducta cristiana lo abarca todo. Una conducta verdaderamente cristiana es fiel en todo a su Señor. Y tal como dice Tito 2:10, en todo adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, antes que la palabra hablada, es la palabra vivenciada, la palabra vivida, la que ablandará los corazones. No hay una promesa aquí en orden a que si tu comportamiento es cristiano, esto obrará en la salvación del incrédulo. Nadie es salvo por el comportamiento de otro, pero el buen comportamiento no pondrá obstáculos al obrar del Espíritu de Dios. Ganarlos, en el texto, antes que tener una connotación soteriológica, más bien da la idea de que no se opondrán al cónyuge para que practique su fe, pues no lo verá como un competidor ni como un enemigo, sino como un aliado de una buena relación. La conducta, entonces, debe ser casta y respetuosa. La castidad aquí no solo es un término de connotación sexual, sino que abarca conceptos como la lealtad, la obediencia, la sumisión. Esta misma palabra aparece en 1 de Juan 3:3, hablando de la pureza de Cristo. Respetuoso o reverente son la traducción de temor, y es la misma palabra de Efesios 5:33. La mujer respete a su marido. ¿Qué tenemos entonces en nuestro texto? Que la mujer, en vez de rebelarse contra el marido, haciéndole la vida imposible, cosa que no necesitan se les enseñe, pues llegan a hacerlo muy bien y algunas son expertas en esto si se lo proponen. La peregrina, la esposa cristiana, la hija cristiana debe actuar de tal forma que el marido o padre se dará cuenta del cambio obrado en su vida, del cambio que se ha operado en ella. Si frente a todo tipo de trato ella responde con respeto y reverencia, es muy posible que él termine dándose cuenta que buena cosa es mantener la relación con alguien así. Y tal vez llegue a desear adquirir el mismo carácter, lo que puede tornarse en una puerta abierta para el Evangelio. Es lo que le pasó a Josh McDowell con su padre. Era un hombre que él odiaba, un alcohólico que desde que él tenía memoria castigaba a su madre. Él lo odiaba. Pero el Señor obró en su vida. Y cuando se dio cuenta
de que había rencor y odio hacia su padre, él le pidió perdón al Señor y quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Lo honró. ¿De qué manera? Lo sirvió. Su padre ya estaba impedido en muchos aspectos de hacerse cargo de su vida. Él lo atendió. Y llegó un día en el cual él le dijo: hijo, yo no soy digno del trabajo que tú haces por mí. No sé por qué lo haces, pero quiero eso que tú tienes. Y ahí pudo él guiar a su padre a los pies del Señor. Entonces, el buen comportamiento no hace que otro automáticamente se salve, pero llama atención ese comportamiento, llama la atención y abre la puerta para la predicación del Evangelio. Y para que no haya equívocos, para que no se tome un camino equivocado, el apóstol establece un fuerte contraste entre el adorno exterior y el adorno interior. Por supuesto, hermanos, esto no significa que no puede haber un adorno exterior. Es más, al leer el versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Creo que esta es una hipérbole del apóstol para darle un mayor énfasis a lo que él quiere destacar. Me cuesta aceptar que quienes no estaban arraigados en un lugar, recuerde, esta es una carta a los expatriados, los que estaban fuera de su patria, ¿ya? Me cuesta aceptar que quienes no estaban arraigados en un lugar, que eran perseguidos y además explícitamente entre ellos había quienes tenían la posición social más baja, es decir, eran siervos, que ellos tuvieran el tiempo y los lujos de las damas de la alta sociedad romana para vestir lujosamente, adornarse con oro o hacerse peinados ensortijados con joyas e hilos finos. No creo eso. Tal vez hubiera alguien así en la congregación, pero así no era la media ni mucho menos. Por lo tanto, es más obvio pensar que el énfasis no está en los adornos que pueden haber, sino en la conducta de la mujer basada en un carácter semejante al de su Señor, lleno del Espíritu Santo, lo que ciertamente constituye en sí mismo un punto de atracción. Si el empeño está en verse bien y se descuida la disposición del corazón, tal esfuerzo, a los ojos de Dios, es vano. Podrá tener la aprobación de los hombres, pero ¿de qué te sirve tal aprobación si Dios la rechaza? Por otro lado, convengamos en que la disposición interior no tiene por qué estar reñida con el cuidado y esmero exterior. Ser descuidado y andar desaliñado no es evidencia de espiritualidad bíblica. La falta de higiene tiene más relación con el paganismo que con el cristianismo. Por lo tanto, no huelas a pagano. La conducta, entonces, el testimonio de su proceder espiritual es el énfasis que Pedro tiene en mente aquí para la cónyuge o hija cristiana. Solo este proceder puede convencer al esposo no cristiano. Esta conducta, esta manera de proceder es la que adorna la doctrina, como nos dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 10. De manera tal que, si, dice en el versículo 3, si vuestro atavío no sea el externo, debe ser, versículo 4, el interno, el del corazón. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, así también no pasa desapercibido un corazón transformado por la gracia. La personalidad del peregrino va siendo transformada y embellecida por el Espíritu de Dios mediante la obediencia a la palabra. Cuán atractivo llega a ser el rostro del peregrino humilde.
Y lo es en la misma intensidad en que es desagradable el rostro altivo y arrogante. Este adorno, el interno, esta belleza del corazón, es un adorno incorruptible. Podrán pasar los años, pero nada opaca su lustre ni pierde su esplendor. Y no puede ser de otra manera, pues ese adorno señala a la obra de Cristo, que es siempre vigente, fresca, hermosa y perfecta. En cambio, los adornos exteriores pierden el brillo y lo que hoy atrae las miradas impías se desvanece, se marchita y finalmente muere. La belleza física y el esplendor lozano de la juventud pronto pasa y no es ciertamente lo que Dios mira. El libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice Dios: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La verdadera belleza de la mujer, dice Pedro, brota del interior y no lo pueden lograr las ayudas cosméticas, aunque esta en algunos casos puede ayudar, pero solo en lo externo. El carácter cristiano, el carácter del peregrino está repleto del fruto del Espíritu. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Y como es del Espíritu y no tiene origen humano, perdurará por toda la eternidad. Se desarrollará por toda la eternidad, pues su modelo e inspiración es nuestro Señor Jesucristo. Y como Jesús, lleno de bondad, también el peregrino expresará bondad en sus acciones y en sus palabras. Eso es el espíritu afable y apacible que nos habla Pedro aquí. Y por cuanto también es apacible, está siempre presto a apaciguar el enojo por medio del trato dulce y amable, sin rencores, sin irritación. Dice el comentarista Salguero: la dulzura y la modestia son el más bello adorno de la mujer cristiana y contribuyen a la paz y al buen orden de la familia. Estas características, nos dice Pedro en el versículo 4, son de grande estima delante de Dios. Prosigue Pedro dándonos ejemplos del pasado. Pero antes de ver el pasado, detengámonos en el presente un poco. Este carácter, que es de grande estima delante de Dios, ¿es lo acaso lo que vemos y podemos apreciar en las congregaciones? ¿Así era en la iglesia primitiva? Una mirada sencilla al libro de Hechos y a las epístolas nos dirá que no era así. Identificamos la iglesia primitiva con las iglesias del siglo I. En Hechos 6 encontramos murmuración y queja. Era razonable, pero no era lo correcto. En Corinto encontramos sectarismo, inmoralidad, peleas, desavenencias matrimoniales, orgullo, egoísmo, contención, afán de figurar, doctrina errónea y mezquindad. Eso es Corinto. No estoy hablando de ninguna congregación conocida. Bueno, dirás, esa era una iglesia inmadura. Y tienes razón. Era una iglesia inmadura. Pero allí trabajó el mismo apóstol Pablo 18 meses. Él fundó esa iglesia. Bueno, vamos a una iglesia madura en el Nuevo Testamento. La iglesia de Filipos. Pablo se acordaba de ellos. Siempre que se acordaba de ellos había gozo en su corazón. Con solo recordarles había gozo, había alegría. Hay cosas que nosotros recordamos y que inmediatamente se nos dibuja una sonrisa.
¿verdad? Es algo agradable. Eso le pasaba a Pablo cuando él recordaba a Filipos y a sus hermanos filipenses. Estaban en su corazón. Siempre fueron generosos con él. Sin embargo, las diferencias de dos mujeres llegaron al punto que Pablo debe mencionarlas por nombre, y así han permanecido presentes por 2000 años en el imaginario colectivo de la iglesia, como Evodia y Síntique. No he conocido a ninguna hermana Evodia, tampoco Síntique, de nombre. Eran dos mujeres que tiraban cada una para su lado. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Estaban casadas estas mujeres? Probablemente no. ¿Importa su estado civil? No. Pues la actitud de cada una de ellas demostraba que no estaban sujetas a sus maridos, si es que eran casadas. Pero, no sé, es obvio que ellas no estaban sujetas al Señor. Debieran ser de un mismo sentir en el Señor y no lo estaban en absoluto. ¿Solo ellas estarían involucradas en esta actitud? No. Me inclino a pensar que eran la cabeza visible de dos grupos que se habían formado en la hermosa iglesia de Filipos, cada una tirando para su lado. Ellas eran amadas y deseadas, pero allí estaban estas mujeres dando una nota disonante. Y eran creyentes. El versículo 3 de Filipenses 4 dice que éstas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Habían colaborado con el mismo apóstol Pablo. Lo habían ayudado en el pasado. Ellas también eran amadas por el apóstol. Nota que las menciona en medio del regocijo que les trae el recuerdo de esa amorosa congregación. ¿Qué había pasado con ellas? ¿Cómo llegaron entonces a ese comportamiento que mereció el llamado de atención del apóstol? No lo sabemos en detalle, pero algo sí sabemos. Todos necesitamos gracia. Pues todos podemos malearnos si nos descuidamos en nuestro andar. Aquí es donde la admonición de Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Viene precisamente aquí al caso. Tal parece que la congregación corintia nunca aprendió a abstenerse de estas cosas. Y esto lo digo porque si leemos las epístolas de Clemente a los Corintios a fines del siglo I y siglo II, encontramos que Clemente denuncia las mismas cosas que Pablo denuncia en sus cartas. No aprendieron nunca los hermanos corintios. La congregación entonces, esa congregación de Corinto nunca aprendió a abstenerse de estas cosas. Y eso que esta congregación fue enseñada por los mejores maestros que tenía la iglesia. Evodia y Síntique no eran de Corinto, pero da lo mismo de donde fueran. Pues el pecado en la vida del hombre no se manifiesta por la latitud y longitud de su habitación, sino por el descuido en su andar, descuido en su vida. No tiene que ver con el lugar. Poco importa, nada importa. ¿Cuánta consagración hubo en tu vida en el pasado? El hoy, eso es lo que importa. No el ayer. Evodia y Síntique son un claro ejemplo de esto. Ellos combatieron, ayudaron al mismo apóstol Pablo cuando él comenzó la predicación y la enseñanza ahí en Corinto. Había pasado el tiempo.
Algo había pasado entre ellas y cada una ahora tiraba para su lado. Cuando las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, es porque el temor del Señor domina sus vidas. ¿Qué cree usted? Isaías capítulo 3. En el versículo 9 dice respecto de esta actitud, la apariencia de sus rostros testifica contra ellas. La lista de problemas de Corinto puede trasladarse a nuestras congregaciones y a eso añadirse problemas de nuestro tiempo. Las quejas, rezongos y murmuraciones de Hechos 6 han seguido dentro de la iglesia de Cristo. Las Ebodias y las Síntiques hoy tienen otros nombres, pero existen tal cual en las congregaciones y hacen lo mismo que entonces, formar grupos al interior de la congregación. Pero el remedio de entonces es el mismo remedio de hoy, porque, hermanas, en el fondo, la enfermedad es la misma. La enfermedad es el pecado y la medicina es Jesucristo. Solo Él es de grande estima delante de Dios. Solo Él es aceptable delante del Padre. Y para nosotros ser aceptos ante Él, quien quiera que seamos, debemos permanecer en Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en esta tierra? Veámoslo en algunos versículos. Juan 8:29 dice, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Está hablando Jesús. En Juan 17:4, Él está orando al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra. Mateo 26:39 se dirige al Padre en el huerto y ora, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 42 de Mateo 26 vuelve a orar, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Todo lo que Él hizo agradó al Padre y le glorificó. No impuso su voluntad, sino que esperó en la voluntad del Padre. El Hijo estaba sujeto al Padre. Hacer su voluntad le reportó dolor, pero también gozo, pues el dolor de su pasión y muerte tenía el propósito de redimir a los suyos. Isaías 53:11 nos recuerda, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos anima. En medio del sufrimiento nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Me dirá, bueno, pero ese es Jesús. Humano 100%, sí, pero sin pecado. Yo tengo pecado. Yo lucho con el pecado en mi vida. Yo soy él o la que debo abstenerme de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, es verdad. Pero, queridas hermanas, ¿no me identifico con Cristo para mi justificación? Claro que sí. Bueno, Él también es mi santificación. Es por Él que tenemos libertad y libre acceso al Padre. En cuanto a la dependencia, estamos en pie de igualdad con el bendito Hijo de Dios. Míralo orar en el huerto. Oye su súplica, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es algo que podemos nosotros orar. Y otra vez, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase
tu voluntad. Es algo que nosotros podemos orar. ¿Ves? Él esperó en el Padre. Esperó en Él. Se sujetó a Él. ¿Y qué me dice Pedro? Pedro nos dice que la actitud de las santas mujeres de antes no solo se limitaban a lo externo, sino que internamente tenían una actitud piadosa de esperar en Dios, sujetándose a sus maridos. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esta actitud de espera en el peregrino piadoso no es una espera pasiva. No espera tranquilamente apoltronado, ocioso, a que ocurran las cosas. No, ella espera en Dios. Y este esperar en Dios se evidencia en la sujeción a su marido. ¿No te sujetas? ¿Resistes acaso a la autoridad delegada por Dios? Pues a lo establecido por Dios resiste, nos dice Pablo en Romanos 12. No esperas en Dios, no confías en Dios, no le crees. ¿No es esta una actitud que nace de un pensamiento blasfemo? Pedro trae a la mente de la mujer bajo dependencia ahora a Sara. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí debemos distinguir el principio, el trato respetuoso con la aplicación del mismo, que en tiempo de Sara era tratar al esposo de Señor. Las modas cambian de acuerdo a las épocas y las culturas. Pero lo importante de observar aquí y de mantener es el respeto. En algunos lugares de Hispanoamérica el trato es de usted. En otros de tú o de vos. Como quiera que sea, el trato siempre debe ser respetuoso. Ese es el primer indicativo que se teme a Dios. Y así como Abraham es el padre de todos los creyentes, nos dice Romanos 4, los versículos 11 y 12, entre otros lugares, Sara es la madre espiritual de todas las mujeres cristianas. Ellas muestran, haciendo el bien, que pertenecen a esta familia espiritual. No que pertenecerán, ellas son hijas de Sara por medio de la fe en Jesucristo. Pertenecen a la misma familia. Pedro espera de las hijas de Sara dos cosas. Una, que hagan el bien. De cada mujer cristiana debiera decirse lo que afirma Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¡Qué elogio! Se espera de las hijas de Sara que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 1 Timoteo 4:11. Y a las hijas de Sara que peinan canas, se les exhorta con sana doctrina. No valen los milagros de la cosmética aquí. Si peinan canas, se les exhorta con sana doctrina. Según nos dice Tito, capítulo 2, los versículos 3 al 5, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Queridas hermanas, hay trabajo. Hay trabajo. Frecuentemente se oyen quejas
y rezongos en cuanto a que una mujer no hace nada en la congregación. Bueno, yo no hago nada. Bueno, eso debe ser cierto en tu caso, pero no por falta de trabajo, sino por falta de dedicación, porque no te has abocado a trabajar. ¿Te has convertido en maestra del bien? Yo guardo gratos recuerdos de las maestras que tuve en la enseñanza primaria. Recuerdo sus nombres, recuerdo sus rostros, su calidez, su humanidad, su paciencia. ¿A quién le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando? Y nota que la enseñanza no es porque la pones ante una pizarra y escribes ahí, sino que le enseñas con tu vida, con tu ejemplo, con tu conducta. ¿Qué estás enseñando? Cuando tú no estés, porque va a llegar el momento que tú no vas a estar, ¿se dirá de ti que eras una maestra del bien? Tal vez no te consideres una mujer madura. Esa muchas veces es una excusa. Ay, es que soy tan inmadura. Pero concedámoslo. Entonces, ¿has aprendido a ser buena? ¿A sujetarte a tu marido? ¿A amar a tu esposo y a tus hijos? ¿Cómo vas, querida hermana, en el aprendizaje de ser prudente, decorosa y cuidadosa de tu casa? Lo otro que Pedro espera de las hijas de Sara es que vivan sin temor. Pon tu confianza en Dios. Obedécele y disfruta de su amor. En 1 Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que disfruta del amor de tu Padre. Tal vez sufras las amenazas de un esposo incrédulo. No temas. Dios cuida de ti. No te preocupes de las amenazas, solo ocúpate en hacer el bien y en agradar a Dios. No temas ninguna amenaza, pues no solo eres hija de Sara, eres hija de Dios. Él es tu Padre y Él cuida de ti. Salmo 37, los versículos 3 al 5 nos dice, confía en Jehová y haz el bien, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero todo lo anterior, todo lo que hemos dicho el domingo pasado, todo lo que hemos dicho hoy se reduce a una sola cosa. Y esto lo encuentras en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Termino con Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino, y en todas las naciones la salvación es del Señor. Oremos.